Vivimos en una época singularmente paradójica. Nunca antes la humanidad había acumulado semejante cantidad de conocimiento, recursos materiales, capacidad tecnológica y acceso instantáneo a la información. Sin embargo, pocas veces en la historia, el hombre pareció tan desorientado respecto a sí mismo. La mayoría de las personas considera inconcebible renunciar al estilo de vida moderno. Se asume, casi como un dogma incuestionable, que quienes vivieron durante los albores de la Revolución Industrial, o incluso antes de ella, eran necesariamente menos felices, menos saludables y menos realizados. Y en ciertos aspectos, esto es indudablemente cierto. La medicina moderna ha reducido drásticamente la mortalidad infantil. La esperanza de vida global ha pasado de poco más de 30 años, en algunas regiones del siglo XIX a más de 70 años en gran parte del mundo contemporáneo, y el acceso a la educación formal es incomparablemente superior. Sin embargo, la acumulación de información no implica necesariamente comprensión. Como advirtió T.S. Eliot en The Rock, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Hemos multiplicado los datos, pero no necesariamente el discernimiento. Hemos democratizado el acceso al saber, pero no la capacidad de integrarlo en una visión coherente de la existencia. La longevidad ha aumentado, pero no es evidente que haya aumentado en igual medida la intensidad vital. Resulta revelador observar cómo muchos de los grandes transformadores de la historia, desde Isaac Newton hasta Blaise Pascal, desde Wolfgang Amadeus Mozart hasta Arthur Rimbaud, realizaron sus contribuciones fundamentales antes de los 40 años. No porque la juventud fuese superior, sino porque vivían inmersos en una cultura donde la búsqueda del significado constituía una necesidad existencial y no un lujo opcional. Como escribió Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nuestra época parece haber perfeccionado admirablemente los cómos, mientras olvida sistemáticamente los porqués. Se ha consolidado una sociedad extraordinariamente dependiente de orientaciones externas. Se espera que otros indiquen qué pensar, qué consumir, qué admirar, qué temer y hasta qué desear. La responsabilidad individual, fundamento de toda auténtica libertad, se diluye progresivamente en una cultura de la delegación permanente. Como observó Erich Fromm, muchos individuos terminan huyendo de la libertad porque ésta exige asumir las consecuencias de los propios actos. Paralelamente, la capacidad de atención parece erosionarse. Estudios recientes muestran que el consumo constante de estímulos digitales fragmenta la concentración y favorece comportamientos adictivos vinculados a los circuitos de recompensa cerebral. Nunca hubo tantas formas de entretenimiento disponibles y, sin embargo, la sensación de aburrimiento, ansiedad y vacío existencial se extiende como una epidemia silenciosa. La realidad ordinaria parece insuficiente para una mente acostumbrada a la hiperestimulación permanente. Lo que George Orwell imaginó como una distopía basada en la vigilancia y lo que Aldous Huxley anticipó como una civilización sometida por el placer, convergen hoy en una inquietante síntesis. No vivimos únicamente bajo sistemas de control visibles. Habitamos estructuras mucho más sutiles, donde la seducción reemplaza la coerción y donde el consentimiento se obtiene mediante la comodidad, el entretenimiento y el consumo. El modelo industrial de producción masiva ha sido presentado durante generaciones como el único camino posible hacia el bienestar. Sin embargo, sus consecuencias son ya medibles y observables. La deforestación de ecosistemas completos, la degradación de los suelos agrícolas, la contaminación atmosférica de las grandes urbes y la aceleración de la extinción de especies no son profecías apocalípticas, sino fenómenos documentados por la comunidad científica internacional. La cuestión ya no consiste en negar los beneficios de la modernidad. Sería absurdo hacerlo. La cuestión consiste en preguntarnos cuál es el precio real de una prosperidad basada en el crecimiento perpetuo dentro de un mundo físicamente finito. El ciudadano contemporáneo corre el riesgo de convertirse en una réplica estandarizada de millones de otros ciudadanos.
compra para experimentar satisfacción, consume para construir identidad y acumula para justificar su existencia. Paradójicamente, cuanto más conectado está mediante redes de comunicación global, más aislado parece sentirse. Nunca fue tan sencillo comunicarse y tan difícil comprenderse. José Ortega y Gasset advirtió ya en el siglo XX la aparición del hombre masa, un individuo que disfruta de los beneficios de la civilización sin comprender los sacrificios intelectuales, morales y culturales que hicieron posible dicha civilización. La descripción resulta hoy sorprendentemente vigente. Una vez inmerso en esta maquinaria de recompensas inmediatas, resulta extraordinariamente difícil desear menos. Los sistemas económicos modernos dependen precisamente de lo contrario, de la expansión constante de necesidades, reales o artificiales. La saturación informativa tampoco ayuda. Sabemos más hechos que cualquier generación anterior, pero la abundancia de información genera frecuentemente ruido, dispersión y confusión. Como señaló Herbert Simon, una riqueza de información crea una pobreza de atención. Quizá por ello resulta indispensable volver la mirada hacia el pasado, no con nostalgia romántica, ni con ingenuidad reaccionaria, sino con espíritu crítico. Las grandes civilizaciones que admiramos no se definieron únicamente por sus avances técnicos, sino por sus esfuerzos por comprender la naturaleza humana. Desde la filosofía estoica hasta las tradiciones sapienciales de Oriente, pasando por el humanismo clásico, encontramos una preocupación constante por el carácter, la virtud, la templanza y el sentido. Tal vez el verdadero progreso del futuro no consista en construir máquinas más inteligentes, sino en formar seres humanos más sabios. Necesitamos una concepción más integral del aprendizaje, una educación orientada no solo a producir especialistas eficientes, sino individuos capaces de pensar con autonomía, cuestionar con rigor y actuar con responsabilidad. Necesitamos redescubrir aquello que Sócrates consideraba la tarea más elevada de la existencia: el examen permanente de la propia vida. Ello exige trascender los estrechos límites del interés personal, del nacionalismo excluyente, del fanatismo ideológico y de las lealtades tribales que fragmentan a la humanidad. Como escribió Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Quizá esta reflexión parezca reiterativa. Tal vez lo sea, pero existen verdades que deben repetirse porque la sociedad moderna ha perfeccionado el arte de ignorarlas. Nos hemos acostumbrado a contemplar únicamente nuestro reflejo, absortos en una forma de narcisismo colectivo que nos impide advertir la luz que permanece delante de nosotros. ¿Y acaso la gran tragedia de nuestro tiempo no sea la falta de respuestas, sino la pérdida del deseo de formular las preguntas correctas?